Vamos a hacerlo en la carta de los Efesios, capítulo 1, verso 18. Aunque nos queda poquito tiempo para las 12:30, que es el horario que solemos terminar. Pero vamos a aprovechar lo que el Señor nos da. Dice así la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Parece que nuestro entendimiento tiene ojos. No está hablando de nuestros ojos naturales, sino los ojos de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Es como que cuando Dios nos habla, el Espíritu de Dios nos habla, nuestro espíritu recibe esa palabra. Y hoy lo que quisiéramos es que el Espíritu del Señor nos hable a nuestro espíritu. Yo quisiera que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le hable a su espíritu humano en esta mañana y usted pueda recibir esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Vamos a leerlo acá. ¿Está ahí arriba? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Aquí hay tres cosas que nos dice el apóstol que necesitamos. La primera es la esperanza. Necesitamos que el Señor nos revele la esperanza a la que hemos sido llamados. En segundo lugar nos dice que también nos revele las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros, los santos. Y en tercer lugar, la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esto de la esperanza a la que hemos sido llamados. La esperanza es una virtud que Dios nos da. Y mediante esa virtud nosotros podemos esperar cosas que aún no vemos. Hay muchas promesas de parte de Dios para nosotros, los que creemos en Él, y algunas de esas promesas quizás no se han cumplido todavía, pero nosotros esperamos que se cumplan. Nosotros esperamos confiadamente a través de la fe que el Señor cumpla esas promesas que nos hizo alguna vez. Yo no sé si Dios alguna vez a través de una palabra, una profecía o un mensaje que usted ha escuchado le ha prometido algo a usted. Pero en la Biblia encontramos muchas promesas que Dios va a hacer con nosotros, con su pueblo, que Él nos va a, en este último tiempo, cuando parece que todo parece tan terrible y que mucha gente pierde la esperanza, porque imagínense tantos fallecimientos, tantas muertes que nosotros no estamos acostumbrados a ver, aún de gente querida o de gente joven, que decíamos, bueno, pero ¿cómo puede ser que se haya ido esa persona? Y muchas veces nuestra fe puede también decaer o debilitarse. Podemos preguntarnos muchas veces, ¿pero qué pasó? ¿Será que Dios no tiene poder? ¿O será que Dios no obró? ¿Será que no oramos lo suficiente? Pero también debemos saber que los designios de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Muchas cosas que no entendemos, un día lo vamos a entender. Y vamos a comprender por qué Dios permite lo que permite. Y aún cosas que parecen tristes, Dios las transforma de alguna manera para que nosotros, los que quedamos aún, podamos realizar la obra que Él nos ha encomendado. Muchas veces hay personas que no comienzan a hacer lo que Dios tiene para ellos, para que hagan, hasta que algo no sucede. Parece como que Dios tiene sus periodos y sus etapas. Yo recuerdo
hace algunos años cuando mi madre, por ejemplo, enfermó y ella estaba por algún tiempo padeciendo de una enfermedad muy grave hasta que, bueno, partió con el Señor. Y yo no entendía por qué, el porqué del porqué de las cosas. Y hasta a veces le he preguntado a Dios, Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué alguna persona no se sana y al final ya no está más con nosotros? ¿Por qué hay personas que son, parece, buenas, necesarias y son tan importantes y después no están? ¿Por qué? ¿No? Uno le pregunta al Señor y le cuestiona. ¿No era que tú nos habías prometido, como los discípulos le decían, ¿no? Cuando el Señor murió, Él resucitó al tercer día, pero los discípulos, muchos de ellos no creían en la promesa del Señor que Él iba a resucitar de entre los muertos. Tal es así que estaban hablando con el Señor, estaban caminando con el Señor, sin embargo no se daban cuenta que era el Señor que había resucitado. Y hoy nos puede pasar lo mismo, que muchas cosas no entendemos y a veces pareciera que la esperanza se va, que la fe se va, que la fe decrece, pero tenemos que tener confianza. Este periodo del tiempo, de la historia del mundo, es el tiempo de la esperanza. Es ahora cuando los cristianos deben tener esperanza y fe en el Señor. Por eso el apóstol dice que el Señor nos revele, ¿no?, esa esperanza que el Señor nos ha dado. Para que Él dice, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria. Hay 16 puntos, voy a tratar de leerlos así rápidamente y quisiera que, si usted no los puede captar, porque a veces cuando uno dice demasiadas cosas, es difícil captar, le pasa a todos. Cuando uno tiene quizás 3 o 4 puntos, bueno, es más fácil recordar, pero 16 puntos es difícil de recordar. Pero no se preocupen, que podemos mandarlos después por los grupos o por WhatsApp y ponerlos quizás en los textos, pero son 16 cosas a las que Dios nos ha llamado. Y son 16 cosas importantes que nosotros no debemos olvidarnos a qué nos llamó el Señor. Y es en ese momento difícil de tentación o de prueba o de alejamiento, de enfriamiento, que cualquiera de nosotros nos puede pasar, porque lo vemos también en la Escritura, cuando los apóstoles se olvidaron de las promesas del Señor. El Señor fue crucificado, vieron lo que había pasado y decidieron volver a su trabajo habitual, a sus redes, a pescadores de peces y no de hombres, y se olvidaron de las promesas. Pero cuando el Señor se apareció nuevamente a ellos, ¿no?, dice que Él pasó estando las puertas cerradas, estaban los discípulos juntos, estaban temerosos, estaban confundidos, habían como perdido su fe. Se aparece el Señor y les dice, paz a vosotros. Y esa paz nos habla de esperanza. La esperanza es el resultado de la fe. No puede haber esperanza sin fe. Y no puede haber fe sin esperanza. También la paciencia es fe. A veces queremos que ya sucedan las cosas o que las cosas sucedan como nosotros queremos que sucedan, de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros planes. Pero el Señor nos llama a ser pacientes, a esperar en el Señor. Y cuando más arrecia, ¿no?, la batalla o la dificultad, es cuando más debemos tener esa esperanza y esa paciencia en el Señor. Amén. Como dice el Salmo 40, capítulo 1 y verso 3, pacientemente esperé a Jehová. Salmo 40, capítulo 1, verso 3. Pacientemente esperé a Jehová. Nos está hablando de una esperanza. Eso de esperar en el Señor y de confiar en el Señor, pase lo que pase, es muy importante en este tiempo. Es allí cuando se prueba la calidad del cristiano.
Al fuego se prueba el oro. Si realmente es oro, se mantiene. Y si no es oro, se quema. Nosotros también seremos probados por el fuego de la prueba. Y entonces el Señor pondrá en nosotros esa esperanza que viene del Espíritu Santo, esa esperanza que realmente es de Dios. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí el Señor y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén. Así que este tiempo, hermanos, quiero que su espíritu humano, reciba esta palabra de parte del Espíritu de Dios. Es tiempo de esperanza, es tiempo de fe, es tiempo de creerle al Señor. No importa lo que pase, no importa que parezca el pronóstico lo más deprimente posible o que pasen las cosas que realmente no entendemos por qué, pero Dios tiene en sus planes un propósito y Dios tiene nuestra vida en sus manos. Las promesas de Dios, prometí darle los 16 puntos, pero quiero leerles esto, las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos que vivimos ahora, dice el Señor, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Usted cree eso? Es una promesa del Señor y debemos esperar, debemos conocer a qué esperanza fuimos llamados. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Ahora, ¿de qué está hablando esto de derramar el espíritu, de profetizar, de ver visiones? Bueno, nos está hablando del mover del Espíritu Santo. Que en este tiempo, a pesar de todas las cosas feas que suceden, para englobar porque son muchas, en este tiempo, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos. Viene un derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos tenemos que estar atentos y anhelar eso, anhelar los dones espirituales. Hay una palabra que dice que debemos anhelar fervientemente los mejores dones. En 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Podríamos hablar de los dones otro día, Cintia. No hay tiempo hoy. Pero buscar los dones del Espíritu Santo es algo que tiene que ser natural en la iglesia. Hay muchos dones distintos, se los puede clasificar en distintas formas, ¿no? Los dones de milagros, los dones de sapiencia, de conocimiento, dones de lengua, dones prácticos. Y no tenemos ese tiempo ahora, pero anhelar los dones espirituales es algo que tiene que ser natural en el cuerpo de Cristo en este tiempo, mucho más que antes. Porque es a través de esos dones que vamos a poder brillar como el Señor quiere en este tiempo. A través de esos dones vamos a tener la fe necesaria, la esperanza necesaria, la paciencia necesaria para poder enfrentar los tiempos que vivimos. Si la iglesia no tiene el mover del Espíritu Santo en este tiempo, se va a apagar y se va a morir. Es necesario buscar al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros procuremos por todos los medios, anhelemos. ¿Qué se debe hacer para recibir el don o los dones del Espíritu Santo? Primero tenemos que renunciar al pecado, a las cosas malas. Tenemos, como decía Jorge en esta mañana, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que despojarnos de esa vieja vestidura pecaminosa, como vivíamos antes, pero que a veces nos parece como que nos volvemos a poner la misma ropa, ¿no?, de antes, cuando vivíamos
lejos de Dios, esa ropa que ya no está vieja, que no sirve, hasta que a veces no huele bien. Como cristianos debemos vestirnos del nuevo hombre y renovar nuestra esperanza todos los días en el Señor. Amén. Amén. Así que la promesa del Señor es que en este tiempo nosotros vamos a ser mejores cristianos. Vamos a ser cristianos de más fe, de mayor esperanza. Vamos a ser cristianos que lleven la palabra del Señor a más personas. Vamos a ser cristianos que ayuden más a los que necesitan. Vamos a ser siervos y siervas de Dios que proclamen las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y vamos a hacer uso de los dones que Él nos ha dado. Los dones de sabiduría, de ciencia, de palabra, de profecía, de interpretación de lenguas, don de fe, de milagros. Todos esos dones deben estar activos en la iglesia porque el Espíritu Santo justamente es dinamis, es poder activo, se mueve, no es algo estático. El Espíritu Santo es soplo de vida en la iglesia. Y si la iglesia no tiene ese soplo de vida es porque está muerta. Nosotros como cristianos debemos anhelar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y es el Espíritu de Dios el que nos guía, estando dentro nuestro y nos mueve a hacer todas las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. No voy a dejar de mencionarles a qué nos llamó el Señor. 16 cosas, se los voy a leer solamente. Nos llamó a ser santos, hermanos, apartándonos de pecado. En segundo lugar, nos llamó a vivir para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados. Punto 3, nos llamó a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La gracia de Dios, que todo lo que tenemos es por gracia, no es porque lo merecemos. Cuarto, nos llamó a ser un solo pueblo, una sola familia, una sola iglesia. Hay una iglesia, no es que hay muchas, es uno el cuerpo de Cristo, que está en todas partes del mundo. El Señor ha llamado a muchos a ser parte del cuerpo de Cristo. En quinto lugar, nos llamó a dar a conocer a todos el Evangelio. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, recuerden ese mandato del Señor. En séptimo lugar, nos llamó a andar como es digno de nuestra vocación. No podemos decir que somos cristianos y que el Señor nos llamó y andar como vive el mundo. Es una contradicción, no sería coherente. Por eso, a pesar de que el mundo presiona para que nosotros nos acostumbremos a ser como el mundo, que el mundo cree que está bien, muchas cosas que están mal, no debemos conformarnos a eso. No os conforméis a este siglo, dice la palabra del Señor, sino renuévense en el espíritu de vuestra mente, para que podamos comprender, ¿no?, la grandeza del Señor. En octavo lugar, nos llamó a funcionar según los dones ministeriales que Cristo pone en la iglesia. De eso quería hablar un poquito más, pero será en la próxima. Nos llamó a ser una iglesia edificada por el ministerio de todos los santos. Todos nosotros tenemos una parte en la iglesia. No todos tenemos las mismas funciones, pero todos somos importantes. Todos, el Señor les ha dado a cada uno de ustedes algo para hacer en su iglesia. Así como en el cuerpo no todos son manos, no todos son ojos, no todos son boca. En el cuerpo del Señor hay diversidad, ¿no?, de dones y de ministerios, y todos tenemos una función y tenemos que pedirle al Señor que nos revele esa función que cada uno debe hacer en la iglesia. Décimo, nos llamó a alcanzar con todos los santos la unidad de la fe. Número 11, nos llamó a alcanzar la estatura de Cristo, a ser como Jesús. Y hay versículos, ¿no?, que afirman todo esto en Efesios y en otros, pero lo vamos a ver quizás desarrollar más en profundidad en otra ocasión. Nos llamó a tener una conducta santa en todos los órdenes de nuestra vida.
nos llamó a vivir según la voluntad de Dios en nuestro hogar y trabajo. No solamente en la iglesia. ¿Oyó bien ese espíritu que está dentro suyo? No solamente cuando venimos a la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, donde estemos, a vivir como el Señor quiere que hagamos, como es la voluntad de Dios para nuestra vida. En 14 nos llamó a ser una iglesia gloriosa y santa. Número 15 nos llamó a ser la esposa del Cordero y a presentarnos como una virgen pura para Cristo. Yo a veces me pregunto, ¿cómo será que va a ser posible eso? Porque cuando el Señor venga tiene que encontrar una iglesia pura, sin mancha. ¿Cómo será posible? Bueno, a través de la gracia. La gracia del Señor va a ser tan grande y tan suficiente que cuando el Señor venga va a encontrar una iglesia pura y santa. Y esa es la iglesia que se va a ir con Él. Amén. Número 16 y el último nos llamó a librar la lucha espiritual contra todos los principados y potestades de las tinieblas, que es lo que decía Rosita, ¿no? Que están organizando cadenas de oración en distintos lugares, con distintas iglesias y hermanos, para pelear esa buena batalla espiritual contra las huestes de las tinieblas, las potestades de las tinieblas. Y habiendo acabado eso, estar firmes. Porque a veces uno entra en una pelea, una guerra, y después de eso termina más herido y más abatido que antes que suceda. La cosa está en ir a la batalla y poder regresar de la batalla victorioso y estar firmes. Amén. Porque de qué vale que vamos a la batalla y terminamos muriéndonos ahí en la batalla, perdiendo. No, volver victoriosos y acabando todo, dice, estar firmes. Amén. El Señor les bendiga. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor para que esta esperanza que hemos recibido de parte de Dios, de su palabra, encuentre lugar en su corazón. Encuentre hoy, si usted ha venido sin esperanza, que esa esperanza se revele a tu corazón, a tu espíritu. Cuando uno recibe la revelación de Dios, no es una cuestión solamente mental, sino además de ser mental, de uno comprender, es como que se abre un camino, se abre una puerta y uno puede ir, transitar por eso. Cuando uno recibe una revelación del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de uno lo recibe, y el Espíritu de Dios que también está en nosotros, es como que uno se sube a un tren o a un vehículo y es llevado. Es como cuando usted se mete en un río y va quizás en un bote o en un salvavidas o en algo que va flotando y ese río lo lleva y lo lleva y lo lleva. Ya no es el esfuerzo de uno humano. Ay, no, tengo que tener esperanza, tengo que tener fe. No, es algo natural. Viene así del Espíritu Santo y uno puede comprenderlo y uno puede andar en eso, fluir como es un río que fluye. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia en este tiempo. Que nosotros podamos fluir en el Espíritu Santo, en la esperanza, en los dones, en la fe, en la predicación del Evangelio, que no tengamos vergüenza de predicar del Evangelio de Jesucristo, porque es la única esperanza. El mundo de hoy no tiene esperanza, está perdido. La muerte genera eso en las personas, la falta de esperanza, Hace unos días falleció un señor de una familia cercana a nuestra y Viviana me pide mandarle un mensaje, un saludo. Yo le mandé un saludo de esperanza, porque aunque este hombre no era de la congregación, pero yo sé que era un hombre que creía en Jesucristo, un hombre de fe, un hombre de familia, un hombre trabajador, de una gran fe y de una gran devoción por las cosas de Dios. Entonces mi mensaje fue de esperanza. Le dije, sabemos que
Él ha sido un hombre de fe, de familia, un hombre que ha servido a Dios. Y esa es nuestra esperanza, que todo el que creyere en Jesucristo será salvo. Y estoy seguro que este Señor, que lo despedimos hoy con tristeza, con dolor, está con el Señor, está descansando con el Señor. Y un día, a los que tenemos esa esperanza en el Señor, dice que un día nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a encontrar con todos los seres que han partido creyendo, que han dormido en el Señor, porque la Biblia no habla de muerte, sino dormir en el Señor, porque así es como un sueño, que te van a despertar un día. Esa es nuestra esperanza. Los que mueren en Cristo un día se despertarán de sus tumbas y saldrán, así como Cristo salió de la tumba, así también los que han muerto en Cristo resucitarán de sus tumbas victoriosos. Y entonces diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Ese mismo poder de la resurrección de Jesucristo va a actuar en nosotros y en todos los que han muerto, han descansado en el Señor, duermen en el Señor. El Señor dice que los resucitará. Y esa es nuestra esperanza. Créalo, tómelo para usted, hágalo suyo, dígale: yo me aferro a esta palabra, yo me aferro a esta esperanza, la tomo en mi espíritu, la creo y sé que así va a ser. Esa es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Les hablaba de los dones. El mayor don de todos los dones que ha sido dado a los hombres, ¿cuál cree que es? El mayor don es Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo es el regalo de Dios para los seres humanos, para la raza humana, porque Él se entregó por nosotros. Es el mejor regalo que hemos recibido. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene todos los dones. Solamente hay que activarlos, hay que despertarlos, hay que alimentar, hay que hacer que fluya como ese río. Y así va a ser, porque así es, está escrito también: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos creyendo en una iglesia viva, vivificada por tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, aceptamos, recibimos tu palabra, y yo oro por cada uno de los presentes aquí y los que escuchen a la distancia, sin límite de tiempo ni de lugar, para que reciban este mensaje de esperanza, de fe, en tu nombre, Jesús, porque tú eres nuestra esperanza, esa esperanza de gloria. Tú eres el Hijo de Dios que vino a la tierra a padecer por nosotros, a enseñarnos ese camino, pero que así como murió, resucitó victorioso para darnos esta esperanza que hoy tenemos en Jesús, nuestro Salvador, Señor nuestro. Señor, bendice a cada familia en este día. Consuela a los corazones que están tristes por las pérdidas. Consuela a aquellos que están sin un rumbo en la vida. Señor, que cada persona pueda entender que si clama a ti y espera en ti, tú te inclinarás a ellos, escucharás su clamor, los sacarás de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, y pondrás sus pies sobre la roca firme. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre del cielo, por haber enviado a Jesucristo, nuestro Señor, y por el Espíritu Santo que nos acompaña todos los días y que se mueve en medio nuestro. Es el dinamis, es la fuerza, es el poder que mueve tu palabra, mueve tus siervos, los dones, los ministerios. Señor, reparte dones y ministerios a tu iglesia y que estén activos para que ese día que tú vengas encuentres una iglesia santa, una iglesia blanca, sin mancha, lavada esas vestiduras por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús los bendigo a todos mis hermanos. Amén y amén.